Si no lo has visto, lo quieres volver a ver o no te acuerdas, puedes ir a ver mi resumen, reseña, crítica, opinión de la primera temporada. Te lo recomiendo y te está apareciendo en la tarjeta de arriba a la derecha. Si ya lo viste, disfruta el video. Y ya aquí acaba esto. Y al fin podemos ver Todos Estrellas o All Stars para los gringos, donde espero varias cosas como... Espera, ¿tampoco viste la segunda temporada? Ok, está bien. Ok, hagamos esto una última vez. Todo vuelve a iniciar en el campamento Tipsco, pero con una nueva presentadora, Crystal, la cual tiene unos contactos importantes. No solo ella es nueva, también hay un nuevo elenco de 14 personas, todas para lograr $1.000.000. Como la anterior temporada, parece que inicia con una doble eliminación, ya que al ser los últimos, Carol y Connor son eliminados. Pero nah, solo era una broma de Nina, un títere de Marcus, el nuevo conductor del autobús. Sí, así de raro como suena. Señor, ¿usted no ha considerado ir con un psiquiatra? Bueno, hay dos equipos, los tiburones radioactivos, donde está Maggie, una chica con una voz muy tierna pero con un cuerpo de luchadora, Oliver, un güey traumado con la chamba, Rosa María, una mexicana, la cual tiene una niña, Lake, la cual es sobreprotegida por sus padres, unos culeros, James, un adicto a redes sociales, y Aiden, un chico un poco introvertido pero fan del show, y Carol, una señora innecesariamente culera pero amiga de los animales. Y los cóndores furiosos, donde están Rilla, una actriz fracasada, Yul, otro güey influencer pero culero, Tess, una chica antisocial y depresiva, Hunter, otro antisocial con el poder del guión, Tess, una chica fan de los videojuegos, Kai, un güey que pareciera una combinación entre drogadicto e indigente, y Connor, un señor que quiere estar en la onda con la chaviza aunque tiene dinero. Pero como los nombres son más culeros que patada en los huevos, los llaman equipo naranja y equipo verde. Durante el primer día se conocen un poco los campistas, se empiezan a formar vínculos como Rosa María, Lake y Maggie, además de James y Aiden o Tess y Hunter, al que después en forma de alianza llega Yul. El primer desafío es de relevos, pero Oliver por su trauma con la chamba hace perder a su equipo, lo que provoca que sea eliminado, aunque se logra quedar como pasante. Durante el segundo día, la relación de James y Aiden mejora, no tanto como la de Hunter con Tess, y el desafío simple, quedarse despiertos el mayor tiempo posible, además de que Oliver ayudará a Crystal a no pasarse con su actitud. Rosa María, Lake y Maggie refuerzan su amistad, y esta última también habla con Kai, aunque Yul no se lo toma muy bien, Connor y Rilla hablan, así como Hunter y Ali, pero al final el verde vuelve a ganar gracias a la gamer, y por una estrategia de James, Carol es eliminada, no sin antes arruinar las cosas con Aiden. En el siguiente día las cosas siguen mal entre James y Aiden. Lake es maltratado por sus padres, ojetes, y hablan las tres. Connor y Rilla pasan un tiempo juntos, al igual que Hunter y Ali jugando, además de que él se entera de que Tess toma antidepresivos. Con esto inicia el desafío, el cual consiste en una ruleta de besos. El que no quiera participar pierde el desafío, y hay para todos los gustos, en serio. Aún así, Yul, al negarse a besar a Maggie, pierde, no sin antes llevarse una papeada por Kai. ¡Me papeó! ¡Oh my god! Me papeó, weón, me humilló. Pero, aunque lo podrían apodar como el papeador, se va. Pero no solo, ya que Connor lo acompaña al haber doble eliminación. Se va voluntariamente. Kai se va al bosque porque parece que ahora sí ya se le fue el tornillo. Antes del próximo desafío, Rilla con suerte logra obtener una ventaja para cambiar un miembro de su equipo al otro y viceversa. Además, Hunter por Connor cree que debe elegir a una de ellas y Rosa María le dice la verdad de sus padres a Lake. El desafío consiste en admitir verdades vergonzosas. Si no lo hace, perderá su equipo. Sabemos algunas cosas vergonzosas, interesantes y hasta graciosas, pero el equipo verde gana y hace que Yul y James se alíen para manipular a Aiden. Con un empate entre Yul y Maggie, se decide por un piedra, papel y tijeras. Aunque de donde vengo le decimos cuarzo, papiro, navaja. En el que Yul gana no sin antes llevarse un recuerdito de Maggie, pero ella, esperando el autobús, es llevada al bosque por Kai. En la mañana siguiente, Lake y Aiden hablan, reafirmando lo de sus padres. Yul quiere envenenar al chico del pelo bicolor, pero James no. Hunter no quiere hablar con Tess ni Ali, además de iniciar una búsqueda por un tótem de inmunidad, donde Rosa María y Lake se alían. El desafío consiste en complacer a Crystal en todo. El que no lo haga perderá el desafío, además de saber que alguien encontró el tótem después de unos retos dolorosos, culeros y vergonzosos hasta que Lake no cumple y pierde. Aún así, habla con Rosa María para disculparse. Yul trata de envenenar a Aiden, pero James se equivocó de plato y envenena al coreano, lo que hace que se vaya. Después de llevarlos fuera del campamento en la mañana, el desafío consiste en que ellos tendrán que regresar.
como puedan, en parejas ya que se fusionaron los equipos, lo que provocó que trabajen juntos Rilla con Rosa María, Aiden con James, Ali con Tess y Hunter con Lake. Aún así, gracias a Oliver hay mochilas para ayudarlos, pero por eso es despedido y echado del campamento, donde se encuentra con Maggie y Kai, y lo ayudan. Mientras a Crystal le ofrecen un jugoso pago los padres de Lake para que se vaya, lo que hace y deja a Hunter, quien con su historial no quiere un cuadrado amoroso. Todos la pasan mal, pero los que la pasan un poco mejor son Aiden y James, pero Hunter la pasó mucho peor. Aún así, todo termina bien, ya que Crystal decidió defender a Lake de su padre y la dejó en la competencia, además de no haber eliminación, y, como cereza sobre el pastel, instaló un jacuzzi. Al día siguiente, Rosa María y Lake ayudan a Rilla, además de que la alemana tiene un cambio de imagen. El desafío es el esquivapelotas, donde como Crystal hace todo, no todo funciona bien. En fin, la siguiente parte del desafío es un combate con bastones y termina con Lake contra Hunter. Y, con suerte, Hunter gana inmunidad. Pero no todo es felicidad para él, porque Tess termina siendo expulsada. Pero todo bien. ¡Está bien! Como Crystal no la arma para hacer los desafíos, tendrá que ir a buscar a Oliver, mientras Nina y Marcus se encargan de conducir el programa. Aquí es donde Rilla empieza a irse al lado oscuro, ya que piensa que Rosa María no confía en ella, pero este es uno de los mejores capítulos, uno con temática de terror. En fin, Nina amarra como puerco a Marcus y uno a uno van cayendo gracias al carnicero nocturno, pero ninguno sobrevive, lo que hace que gane el carnicero, o la carnicera, ya que era Carol, y no solo gana, sino además le da inmunidad a Hunter y Ali para hacer más drama. Entonces la expulsada es Lake y Rilla traicionó la alianza al votar por ella. Después de todo esto, Crystal logra encontrar a Oliver y lo convence de regresar, y disculpándose. Duda, pero acepta. Una sorpresa es que en este capítulo tendrá eventos con nieve. James sabe que Carol mintió y, obviamente, lo sigue odiando a él y a Aiden. El desafío inicia siendo un trineo y una carrera hacia la meta, donde gana Hunter, pero Carol se rompe una pierna, lo que hace que quede fuera del campamento junto con Ali. James y Aiden despiertan en la misma cama, pero al buscar su celular ven que no está, así como el promedio de Rilla. Además, Hunter está triste por romper su palabra con Ali, además de que ya no está, y Crystal se muestra muy mal por tratar bien a Oliver. Hacen una alianza de 4 para eliminar a Hunter. El desafío consiste en reventar los globos de los demás con dardos. Rosa María le advierte a Hunter, mientras que James cree que la mexicana es la ladrona. Hunter vuelve a ganar la inmunidad, pero inculpan a Rosa María de robar las cosas, así como también le roban su tótem, y se tiene que ir, no sin antes aconsejar a Hunter y que Rilla le dijera que ella es la ladrona. El capítulo inicia con Crystal enferma por trabajar tanto, además de Hunter tratando de convencer a Rilla de hacer una alianza. El desafío consistirá en derribar a Nina con diferente fruta, según la ventaja que tengas, pero la hindú adelanta sus planes y le dice mentiras a medias de James a Aiden, lo que termina con la enemistad de ambos, pero y para asegurar un lugar en la final, utiliza el tótem que robó, y así Hunter es eliminado. Paréntesis, mi personaje favorito de este elenco es Hunter. Crystal supera su enfermedad y admite su cariño por sus compañeros, y ya, ahora sí, por fin, en la final de A3, regresan los anteriores competidores, para apoyar a quien quieran, lo que tendrá injerencia en el desafío, ya que podrán ayudar a quienes ellos quieran. Connor con Rilla, Aiden con Lake y James con Rosa María. Por un lado, Connor no reconoce y se decepciona de Rilla al ver cuánto ha cambiado y cómo juega. Lake ayuda a Aiden a que hable con James y Rosa María lo ayuda para que aclare lo que piensa. Al final, Rilla es la primera finalista, mientras que James, después de contar con la lengua los dientes de Aiden, se convierte en el segundo. El último desafío será una carrera, donde, gracias a Rosa María, James obtiene ventaja y consigue convertirse en el segundo ganador de Campamento Desventura, además de llevarse el $1.000.000, que usará una parte para irse de viaje con Aiden y otra parte se la dará a Rosa María para su hija. Y así termina la segunda temporada, todos felices, todos contentos, hasta Oliver con su ascenso, y así termina esta temporada. Pero bueno, eso es todo por la segunda pero no última temporada. Se viene la tercera, donde espero que Alec o Hunter ganen, son mis favoritos y son mis gallos. Tal vez sea como gira mundial, que será una final de villanos, o en lugar de 2 equipos habrá 3, o... espera. Sí, bueno, ¿qué? ¿Que ya se estrenó la tercera temporada? Ok, sí, ya voy entonces. ¿Vamos a verla?